Hola, queridos amigos de La Verdad por 92.5 Radio Forever. El presidente Daniel Noboa expedió el día de ayer el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social, estableciendo un nuevo marco de control y rendición de cuentas para las organizaciones sin fines de lucro del Ecuador. El decreto obliga a fundaciones, corporaciones y organizaciones no gubernamentales a registrarse en el sistema SUIOS, revelar el origen y uso de los fondos e implementar sistemas de integridad institucional para prevenir lavado de activos y financiamientos ilícitos. Aunque el gobierno sostiene que busca fortalecer la confianza y la transparencia, el reglamento ha generado debate por la carga administrativa que impone, los costos de cumplimiento y el riesgo de limitar la acción de organizaciones comunitarias y de cooperación internacional. La normativa vigente desde el día de ayer redefine la relación entre el Estado y el sector social con implicaciones económicas, jurídicas y políticas de fondo. Para tratar este tema contamos con la participación de un querido amigo de esta casa, el economista Jorge Calderón, analista económico. Jorge, bienvenido. Modesto, muy buenos días. Como siempre, estará un gusto aquí en el programa La Verdad por Radio Forever. Soy Modesto Gerardo Apolo. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Jorge, para entrar en materia, ¿qué objetivos económicos persigue el gobierno con la implementación del reglamento a la Ley de Transparencia Social? Bueno, estimado Modesto, tú ya lo señalabas en la introducción del programa, un reglamento que ya se expidió ayer, después de que la Ley de Transparencia Social, como fue emitida hace ya algunos meses, se está esperando justamente para la operatividad. En todo caso, ¿qué objetivos persigue? El primero de ellos es poder tener más control sobre lo que tú ya mencionabas, ONG, fundaciones y toda otra institución sin fines de lucro, porque en los últimos años por ahí muchas actividades ilícitas se han permeado, han podido obtener fondos o más allá de actividades ilícitas, temas de muy conocidos como fue las protestas del 19 y el 22 que se financiaron vía fundaciones. Entonces, yo creo que en ese sentido las fundaciones o cualquier ONG no tiene que perder el propósito para lo cual fue creada, sea de carácter ecológico, sea de carácter de derechos humanos, el que fuere, porque es válido que existan las mismas, pero de alguna manera yo creo que lo ocurrido en los últimos años, especialmente desde el 18 a la fecha, yo creo que sí ha puesto en tela de duda, no todas las fundaciones por supuesto, pero sí el accionar de algunas de ellas, y yo creo que cuerpos legales como esta, esperemos puedan ayudar justamente a que el propósito se mantenga y que los recursos que reciben, especialmente de carácter internacional, realmente sean utilizados para los grupos a los que esperan atender. Y también se ha dado el caso de que hay personas que son el único miembro de la fundación y se benefician solamente ellas, y de una u otra manera también evaden o eluden sus obligaciones con el fisco. Por supuesto, de carácter tributaria, especialmente estamos hablando de que hay un registro de cerca, según el Grupo Faro, de cerca de 72.000 ONG, fundaciones en el país, apenas 60.000 están funcionando y muchas de ellas justamente ya están con un solo participante. Entonces, al final del día, ¿están cumpliendo con el propósito o, como tú ya lo conoces como ya alguien experto en leyes, echa la ley, echa la trampa, se dio paso a crear fundaciones y de alguna manera ha sido una manera de desviar por temas de fisco, por temas de control tributario o enviar recursos al extranjero, el que fuere, y de alguna manera la idea de este proyecto, de esta ley y ya su reglamento es justamente evitar que eso suceda y poder eliminar este tipo de distorsiones. ¿Cómo crees que impacta esta regulación en la confianza y la trazabilidad del financiamiento de las fundaciones en el Ecuador? Bueno, yo creo que va a haber sin duda muchas fundaciones y lo han manifestado, van a estar en contra de esto, lo decías tú en tu primera alocución respecto a los temas, la parte burocrática, los temas administrativos. Yo creo que cuando surge una ley es importante que se parta desde cero y en este sentido crear un sistema en el cual busque a todos por igual, que se incluyan, estar generando la reportería suficiente y necesaria. Si tampoco podemos caer en la burocratización de los procesos, pero yo creo que mientras rindan las cuentas, 6 meses, un año, el que fuere, existe una plataforma tecnológica que es parte también de todo esto que se desea desarrollar para poder tener control y supervisión de las mismas, va a ser válido. Yo creo que desde afuera se tiene que entender, aquellos organismos que fondean a las ONG aquí en el país deben entender que son prácticas que también no es que el Ecuador se las ha inventado, existen en otros países y obviamente aquí sí nos faltaba tener más control en el asunto de fundaciones y ONG por lo que hemos estado comentando. No todas han cumplido su propósito, pero en todo caso esperemos que este inicio, que sin duda para cualquier situación que se presente tiende a ser tortuoso hasta que las cosas se normen, pero de ahí en adelante ya sin duda va a existir los procesos y podemos actuar en tranquilidad y desde afuera no tendría que haber ningún tipo de reparo para, si es que obviamente se está cumpliendo el propósito de los recursos para los que entrego. Entonces yo creo que en ese sentido va a ser provechoso que pueda existir una ley como esta. Las organizaciones no gubernamentales
siempre están regidas por una cartera de Estado, sean estas de deporte, sean estas de estudios, sean estas de ayuda económico-social y tal. La inscripción en el SUIOS duplica o beneficia, ¿de qué manera impacta? Por una sencilla razón. Sí, yo me inscribo y tengo que estar claro que estoy vigilado también por la UAFE, porque el destino de los fondos y de dónde vienen los fondos, por sobre todo porque se han utilizado para lavar activos muchas de estas fundaciones, el objetivo del gobierno, tratar de eliminar la economía oscura, como se le denomina. ¿Tú consideras que esta inscripción más el tema de que dependen de una cartera de Estado, que es la que los regula, es duplicar esfuerzos o es conveniente, es viable? Mira, yo creo que por el momento va a ser conveniente que se lo haga así, porque de alguna manera está el tema financiero que tiene que supervisarse sí o sí, si realmente los recursos, cuál es el origen de ellos y cuál es el destino de los mismos. Y por eso justamente el control de la UAFE de que aparece en escena para justamente controlar ese flujo de recursos. Y el otro que normalmente se da por parte del ministerio respectivo, desarrollo humano, seguridad o el que fuere, es válido para ver si el propósito se cumple. Pero en todo caso yo creo que debería evaluarse en el tiempo si realmente cabe seguir con una figura así o algo que permita de alguna manera generar una única supervisión en ganas también de que las cosas mejoren. Es decir, por el momento digamos que es necesario para ver si realmente todos están partiendo de un punto en el que, ok, tus orígenes son lícitos, tus destinos también son lícitos, estás conformada adecuadamente, etcétera. Pero yo creo que como toda cuestión que siempre tiene una oportunidad de mejora, podría revisarse esa situación de cara a que pueda optimizarse. Si de aquí en 1 o 2 años que se decía hacer eso, ven que el modelo debe seguir así, bueno, ya será porque en función de lo que ya está planteado y se ha hecho, es viable. Si no, sin duda debe haber una revisión de cara a que las cosas se optimicen siempre. Sin lugar a dudas, este gobierno está enfrentando el tema de la delincuencia, de los EDOs, la economía oscura, etcétera, etcétera. ¿Qué implicaciones económicas tendría para las fundaciones medianas y pequeñas cumplir con auditorías y sistemas de integridad institucional? Y sobre todo, ¿cuál es la imagen que está proyectando el Ecuador de cara a esta lucha, digamos que casi mundial, contra la narcoeconomía y contra estos GDOs internacionales? Vamos de lo segundo a lo primero, estimado Modesto. Yo creo que son buenas señales el hecho de que se, no solo desde el punto de vista de usar la fuerza policial y militar se ataque a los grupos GDO, sino también sus fuentes de financiamiento y todo lo que de alguna manera pueda gestar que estos sigan creciendo o fortaleciéndose. Yo creo que eso es importante porque ayuda a combatir, por hacer la analogía, no porque sea necesariamente vinculados al terrorismo, pero si nosotros tomamos en cuenta lo que pasó con el paro de la CONAIE, el principio de cortarle el flujo de dinero, yo creo que eso también fue importante para debilitar su capacidad de movilización, porque no contaban con recursos. Realmente fue algo muy estratégico, que pena que no se le ocurrió a los gobiernos anteriores, porque si no hubiésemos estado como en la situación del 19 y 22. Es decir, yo creo que eso ayuda muchísimo a mantener la situación bajo control. Y lo otro, yo creo que sí, en efecto, las pequeñas y medianas empresas, las micro, que estén relacionadas a este tipo de proyectos, al principio van a tener situaciones porque significa aumentos de costos por todo lo operativo que conlleva, pero yo creo que tienen que ver oportunidades de colaboración o encadenamientos entre pequeñas organizaciones de cara a que puedan unirse, puedan fondear auditorías, puedan crear fondos para desarrollar las plataformas tecnológicas. Y yo creo que es cuestión también de ver oportunidades en ese sentido para que puedan fortalecerse e insisto, si que tienen una actividad amparada en la legalidad, por supuesto sigan, porque eso realmente a quien va a ser beneficiado más allá de la fundación que recibe los recursos, al grupo al que están atendiendo. Justamente en la línea que tú decías, esto de que en el 2019-2022, digamos que se financiaron estos levantamientos, en el 2022, 17 días, había un estudio del Banco Central que decía que eso le había significado a la CONAIE haber invertido en esa movilización de 17 días, $13.600.000. Tomando en consideración de que la CONAIE se vive, el indigenado nuestro se vive quejando de pobreza, de falta de recursos y todo. Así es. ¿De dónde crees tú que pueden haber sacado esos 13.600.000 para generar todo ese levantamiento durante 17 días?
Incluso hasta, si no me recuerdo, mi estimado Modesto, hubo declaraciones de ISA que decía que 200 millones le había costado. 200 millones le había costado. Entonces, y saltan ese tipo de preguntas. Es decir, si es una población o un grupo que catalogado como de los más pobres, en los quintiles más bajos, ¿tú cómo financias las cosas? ¿Por aportación propia de los miembros o por recursos externos? Y si estamos hablando justamente de que es un grupo vulnerable, un grupo que no tiene recursos, creo que la aportación propia no cabe para financiar semejante cantidad de dinero, porque si fuera así, reinviértanlo en sus comunidades y no estarían en la situación que ellos mismos condenan que se encuentran. En todo caso, la otra alternativa que queda sin duda es el financiamiento externo. Entonces, ¿qué ocurrió con ese financiamiento externo? ¿Estuvo realmente ubicado o utilizado para los fines que ellos reportaron, que la CONAI o personas que estaban recibiendo los recursos reportaron hacia afuera? Esas son las preocupaciones que saltan, y yo creo que ese tipo de situaciones son las que debilitaron el sistema de fundaciones, que no se mantenga la confianza, la credibilidad, y por eso surgen ahora justamente estos planteamientos de una ley de transparencia social para realmente tener control sobre lo que se recibe. Es una supervisión, y yo creo que eso ayudaría muchísimo a que se pueda saber mejor el uso de los destinos de los recursos y que lleguen, como le hemos dicho, a quien realmente lo necesita. Hay un secreto a voces de que existen organizaciones no gubernamentales de afuera, del exterior, que se dedican a incentivar temas de adoctrinamiento ideológico, sobre todo en el tema de la izquierda. Y ya algunas, por ejemplo, conocido es Venezuela, conocido es Rusia, y de alguna otra manera China, que tienen destinados fondos a través de organizaciones no gubernamentales para el tema justamente de poder financiar el adoctrinamiento ideológico en la línea política que ellos manifiestan. ¿De qué manera esta nueva ley y el reglamento podría frenar esto? Porque seamos claros, no es que lo financian simplemente para educarlos o adoctrinarlos, sino también para desestabilizar gobiernos de derecha. Entonces, ¿de qué manera esta ley y el reglamento podrían, digamos que, prever esta posibilidad? Bueno, no solamente temas de izquierda, como bien lo señalas, también temas de género. Yo creo que es parte de la agenda de muchas fundaciones. Exactamente, la agenda woke está eso, está ahí, hay recursos, y ya no solo van por el tema económico, sino por temas sociales, temas de familia. Entonces, yo creo que en ese sentido tendrán que, obviamente, pensar muy bien los tipos de proyectos que van a financiar. Actualmente se está hablando de un control más enfocado en lo financiero, pero yo creo que de alguna manera el gobierno debería tener definiciones también en los tipos de temas que se financian, no para coartar libertad de expresión, como puede aducirse, sino porque qué tipo de características quieres que tenga una sociedad en un país, que apueste y se cimiente siempre en la familia, o se cimiente en temas de género, en temas de agenda woke, siendo respetuoso sin duda, por supuesto, pero qué tipo de sociedad tú quieres. Entonces yo creo que son temas que los gobiernos también deben tener presentes en ese sentido. De hecho, muchos países están avanzando en ello, limitando ese tipo de situaciones, porque de alguna manera trastocan los valores y pilares que tiene una sociedad y la familia. Yo creo que eso también es importante a tener presente. Pero en todo caso, ahorita la punta de lanza es el tema financiero, el uso de los recursos, y esperemos que justamente, insisto, las fundaciones que reciben recursos o trasladan desde afuera cumplan con el propósito para lo que están, y esto es más que todo preocuparse antes de temas de género u otros temas. Yo creo que tienen que preocuparse por el bienestar de esa población que espera y deben atender. Yo creo que ahí, y que simplemente es el pragmatismo es el que domina realmente si las personas salen o no en condiciones de sus condiciones de pobreza, con una agenda de izquierda, y antes que una agenda de derecha, más una agenda pragmática. Es decir, yo creo que el pragmatismo es lo que nos tiene que llevar a que las personas se den cuenta que salir adelante es por sus propios medios, no esperando que la dádiva del Estado, sino a través de emprender, de la libertad de consumir, la libertad de crear. Yo creo que eso obviamente está sin duda más ligado a asuntos de derecha, si lo quieren ver de esa manera algunos, pero yo creo que los ejemplos a la vista a nivel global sobran. Aunque recién está en estudio el tema, porque recién ayer salió el reglamento, pero ¿en qué medida crees tú, Jorge, que el reglamento equilibra la transparencia con el derecho a la libre asociación garantizado por la Constitución? Bueno, tú ya lo decías, está justamente revisándose, porque hay un sinnúmero de aspectos que tienen que tocarse y ver el alcance de un reglamento bastante extenso en ese sentido, pero en todo caso yo creo que hasta que no exista la lectura debida o pertinente del nuevo reglamento, hay que evitar que ciertas fundaciones o ciertas asociaciones puedan decir, no, se está coartando la libertad de unirse, de asociarse, etcétera. Yo creo que
donde va a estar claro, están claros, mejor dicho, los parámetros bajo los cuales puede darse dicha asociación, y mientras se cumpla con los mismos, y al final del día, utilizando la frase del argot popular, el que nada debe, nada teme. Es correcto. Si me asocio y estoy haciendo las cosas que debo, los que me comprometí, por supuesto, siga adelante. Yo creo que hasta del mismo gobierno van a ganar apoyos, porque más lo que más se necesita para construir una sociedad siempre va a ser los apoyos de todos los actores, obviamente en provecho de esa sociedad, no en provecho de dichas fundaciones o intereses particulares. Jorge, al retorno del corte comercial continuaremos con esta interesantísima entrevista, pero ¿tú crees que qué riesgos existen de que la regulación sea utilizada para ejercer control público, político, burocrático de las, entre comillas, denominadas organizaciones sociales? Eso al retorno del corte comercial. Jorge, antes del corte decíamos, ¿qué riesgos existen de que esta regulación sea utilizada para ejercer control político, burocrático sobre las organizaciones sociales? Bueno, ese riesgo siempre va a estar presente, mucho va a depender del tipo de gobierno que tenga, y yo creo incluso es parte de los temores que algunos aducen. No, es que en el 2013 se intentó hacer lo mismo y eso buscaba cortar la libertad de expresión. Son dos momentos distintos, el 2013 y el 2025. Ahorita, en 2013, los niveles de inseguridad que vivimos actualmente, la permeabilidad que ha hecho las actividades narcoterroristas, etcétera, en la economía, en la parte jurídica, son mucho más palpables de lo que podía haber existido en esa época. En todo caso, yo creo que es un riesgo latente, siempre va a estar presente, va a depender de los gobernantes de turno, pero yo creo que si se actúa en coherencia con la lucha que estamos justamente desarrollando contra las actividades ilegales en todo tipo, relacionadas a droga, a secuestro, extorsión, minería ilegal, contrabando, etcétera, yo creo que los resultados van a terminar siendo los favorables, y eso va a hablar justamente de hechos antes de que de palabras. Pero en todo caso, recalcando, mi querido Modesto, el riesgo siempre va a estar presente, pero en todo caso yo creo que es parte ahora del accionar que para este 2025, en un contexto diametralmente opuesto al que existía hace 12 años, es necesario. Y como tú bien dices, eran dos las finalidades que se buscaban. En el 2013 era no tener opositores, y justamente una de las acciones que tuvo el gobierno del expresidente Correa, hoy prófugo en Bélgica, fue justamente sacar a la Konrad Adenauer. Justamente por ese tema, para que no hayan organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo el tema de la Konrad Adenauer, que, digamos, pongan cortapisas o abran los ojos justamente a este tema de el tratar de convencer a la gente de una ideología política. Y ahora lo que se está haciendo es luchar contra las economías oscuras, ¿no? ¿Verdad? Como tú bien dices. Así es. Entonces ahí uno puede comparar que las finalidades o los propósitos que tuvieron semejantes acciones, similares acciones legales en ese tiempo fueron otros, y todos sabemos en la época del expresidente Correa, realmente ahí sí había coerción a la libre expresión, muchos canales se vieron en problemas, radios cerraron, prensa también cerró. Entonces ahí justamente se puede ver esto. Estamos 12 años después, y realmente el contexto, lo decíamos hace un momento, es otro, y yo creo que aquí la premisa importante es poder darle tranquilidad al país, al ciudadano, y eso es luchar con las economías ilegales. Y lo decíamos hace un momento, más allá del tema del uso legítimo de las fuerzas policiales, militares, el tema legal, tributario, es decir, por todos lados hay que buscar ahogar este tipo de economías, porque sin duda ellos, ¿cómo mantienen una guerra? ¿Cómo mantienen sus actividades? Es con recursos, es con dinero, y hay que buscarle cortarles por todos lados. Claro, además de una manera u otra también se corta el tema de la corrupción, porque el financiamiento de campañas políticas para tener alcaldes, prefectos, asambleístas, etcétera, e inclusive presidentes ligados a estos grupos o GDOs de delincuencia organizada, también pues es una manera de cortarle el tema del financiamiento para tener también, más allá del poder económico, el poder político. Jorge, tú estás vinculado al tema educativo, muy involucrado en el tema educativo. ¿De qué manera impacta esto también a las universidades, a los colegios? Porque si bien es cierto, muchos dicen, es un buen negocio la educación, pero también es cierto de que la educación, si bien no tiene mayormente fines de lucro, en algunos casos, pero también se ve pues afectado con este tema. Yo conozco escuelas que son financiadas por extranjeros o por empresas extranjeras. Por ejemplo, en Vallenita hay una escuela que está financiada por empresas de afuera, y resulta que no le cuesta absolutamente nada a los estudiantes
¿De qué manera esto podría impactar también en el tema educativo? Mira, separando los niveles de educación, primero el inicial, básico y medio, que de alguna manera ahí tú puedes en gran medida tener distintas opciones de regentar una institución. Puede haber instituciones, muchas de la educación particular es justamente eso, en base a empresas que generan o brindan este servicio y que de alguna manera están catalogadas como tal y así están justamente aprobadas. Pero hay otros segmentos, como tú bien lo señalas, dentro de ese gran grupo que sin duda está financiado sus actividades por fundaciones locales, por fundaciones extranjeras. Y yo creo que, regresando a lo que hemos estado comentando, mientras se cumple el propósito, yo creo que es dable. Y si ese propósito es válido, yo creo que estos recursos extranjeros o estos financistas extranjeros de dichas fundaciones no creo que vean problema mientras en tanto en cuanto se acate el uso y el destino de los recursos y se sepa que justamente no está siendo direccionado a otras partes. Y ahora bien, el tema de educación superior es otro, ¿por qué lo quería separar? Porque en la educación superior la norma sí es muy clara y expresa, son sin fines de lucro. Ahí sí es más claro. En cambio, en la educación básica y media tú puedes tener ambas situaciones, pero en el caso de universidades y tecnológicos son sin fines de lucro. Ya hay una revisión por parte de los diversos rectores viendo la norma, cuál es el alcance, porque sin duda puede estar muchas cosas declaradas en la ley, pero al final del día, y tú lo sabes como experto legal, al final del día lo que operativiza la ley es el reglamento y a veces lo que no está en la ley aparece en el reglamento y son cosas que uno tiene que revisar. Entonces estamos en revisiones para justamente ver el alcance que tiene y en este sentido nosotros hacer las respectivas aplicaciones de ser del caso y en este sentido cumplir con la norma, pero está ahorita en valoración porque recién fue expedido el día de ayer, pero en todo caso esperemos esté acorde a lo que ya se viene haciendo, porque también nosotros tenemos los respectivos instancias para reportar el tema de recursos. Por ejemplo, nosotros entregamos nuestros informes de auditoría al Consejo de Educación Superior, el CES, entonces todos los años tenemos que entregarlo. El CES hace una revisión aleatoria de temas de auditoría. En todo caso, yo creo que eso ya hay que ver qué tanto puede estar juxtaponiéndose con lo que ya venimos haciendo. Correcto. Al retorno del corte comercial, Jorge, me gustaría saber si existen algún tipo de incentivos económicos para organizaciones que logren certificarse con transparencia y bajo riesgo. Eso al retorno del corte comercial. Jorge, antes del corte comercial, decíamos, ¿existen incentivos económicos para las organizaciones que logren certificarse como transparentes y de bajo riesgo? Mira, los incentivos siempre tienen que estar presentes. Yo creo que más allá de que exista la voluntad o la necesidad de apoyar, yo creo que eso tiene que tener un doble rédito. El rédito social, sin duda, y un rédito económico, porque al final ya son recursos que tienen las empresas y que de alguna manera pueden utilizarlo para otras cosas, incluso de manera interna, proyectos de expansión, capacitación de su personal, pero deciden entregarlo vía apoyo social o responsabilidad social, el nombre que le quieran dar a las comunidades. Yo creo que tienen que existir, tienen que ser dables, tienen que ser atractivos también en ese sentido, entender que no se compite con el Estado, sino que tiene que ser una colaboración conjunta en ese sentido, temas de agua potable, electrificación, tantas necesidades hay en el país. Yo creo que en ese sentido los incentivos tienen que mejorarse, ser sustancialmente atractivos. No se trata y tampoco de quien nos escucha vaya a decir, no, es que entonces le vamos a regalar a las empresas. No, sino que hay que buscar aliados. Los gobiernos como tal no tienen los recursos suficientes para atender las crecientes necesidades de la población y yo creo que si tenemos aliados que tienen recursos y en tanto en cuando también brinde un marco en el cual puedan desenvolverse, sepan hasta dónde pueden llegar, yo creo que eso va a ser bastante atractivo y termina siendo un ganar-ganar. Por supuesto. Ahora, ¿podría esta regulación generar concentración del financiamiento en pocas organizaciones grandes, desplazando a las pequeñas? Mira, es interesante tu cuestionamiento y yo creo que también es parte de las posibilidades que pueden existir, porque obviamente aquel financista internacional va a decir, no, pues si se vuelve complejo o lo siento complejo con las pequeñas, es decir, en vez de tener 400, 500 organizaciones pequeñas, tengo 5 o 10 grandes que las pueda financiar. Es una posibilidad, pero yo creo que eso también ayudaría a que existan un mejor aprovechamiento de los recursos, porque ya no sería tan dispersa el apoyo, la ayuda, la atención que se quiera dar, sino que es mucho más concreta y específica y en mi impacto se aumenta. Yo creo que eso podría ser provechoso, porque el hecho de que exista una gran cantidad de fundaciones tampoco quiere decir que todas las hagan bien o las hagan dentro de lo que tienen que hacer de su marco de competencia. En todo caso, yo creo que eso va a ayudar a que es como una empresa, se terminarán quedando las fuertes, se terminarán quedando las que tienen un mejor impacto en la sociedad y que incluso a los que los ciudadanos perciban como que están haciendo mejor las cosas. Y eso ayudaría a que los recursos, más allá de que sean bien utilizados, insisto, el impacto sea
sea mucho mejor y más verificable que sin duda 100, 200 fundaciones pequeñas haciendo lo mismo cuando puede haber grandes que de alguna forma ayuden de mejor manera a la población. ¿Y esto de qué manera afectaría, según tu criterio, Jorge, al tema de los clubes? Por ejemplo, hay clubes deportivos que sí vienen, importan, por decirte algo, veleros para luego concursar, etcétera. O hay clubes que importan bicicletas, que son bastante costosas, un sinnúmero de situaciones, o clubes que se dedican a la beneficencia. Ejemplo, el Club Rotario, que recibe aportes de sus afiliados, de sus socios, que Rotary Internacional tiene un programa que se denomina Global Grant, que varios clubes rotarios dicen, ¿sabes qué? Queremos poner una planta, como sucedió aquí, queremos poner una planta en Esmeraldas, en San Francisco del Cabo. Recogieron plata de todos los clubes alrededor del mundo, pusieron el financiamiento y se construyó esta planta. ¿Cómo afecta esto también a ese desarrollo social a través de clubes sociales de ayuda, de Rotary, Leones, etcétera? Sí, yo creo que no deberían tener ningún tipo de inconveniente en ese sentido, porque al final son fundaciones u organizaciones que han cumplido con el propósito. Nunca hemos visto que estén involucradas en actividades que no son más allá de las que están. Ellos mismos buscan generar ese impacto social en distintos apoyos, campañas de salud, atenciones en operaciones gratuitas. Es decir, es muy evidente. Tú has mencionado un caso, el tema de entrega de agua potable. Es decir, es evidente y claro lo que están haciendo. Entonces, yo creo que organizaciones como esta no van a tener mayores inconvenientes en ese sentido, no deberían estarse preocupando en ese aspecto. Son normativas legales que hay que cumplir en el país, como asumo en otros países donde también generan ayuda social, lo hacen, pero en todo caso no deberían debilitarse, y yo creo que deberían ellos sentirse inclusive hasta mucho más empoderados en hacer, porque saben que los recursos van a ser aprovechados como ellos esperan. Correcto. Ahora, ¿qué impacto podría tener sobre la generación de empleo en el tercer sector, especialmente en las provincias que operan muchas ONG? Bueno, parte de lo que tú comentabas hace un momento, yo creo que probablemente ahí se tenga que ver la racionalización de las ONG que existan ahí. Yo creo que deberían buscar, muchas de ellas tal vez unirse para poder impactar mejor, para aprovechar mejor los recursos, porque obviamente si tienen el mismo financista, porque también tengamos presente, los financistas internacionales no necesariamente la apuestan a una, la aportan a varias. Entonces yo creo que en ellas tendrán que ver unirse y tal vez dejar atrás situaciones que de alguna manera no los buscan aliarse más allá del grupo que quieren atender temas hasta personales, que incluso inciden. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que sean mucho más eficientes, que existan una cantidad adecuada de fundaciones. Lo decíamos hace un momento, hay 72.000 fundaciones registradas en el país y hay que ver si realmente impactan como están impactando todas. Es decir, y lo decíamos incluso en off, hay hasta fundaciones de una sola persona. Que el único que se aprovecha es él. Exactamente. Entonces, yo creo que ha sido una figura que lamentablemente no ha estado usada para el propósito que tiene. Y obviamente cuando se ha actuado mal, tiene que haber normativas, cosas que regulen. Pasó en su momento cuando se hicieron las auditorías de universidades, por poner un ejemplo. Es decir, cuando te estás comportando mal, sin duda hay que ponerle cascabel a ese gato, y yo creo que ahí ha sido el momento importante para hacerlo, dado que el tema de inseguridad que es una de las principales motivaciones para esta ley de transparencia y el reglamento que se ha expedido. Luego del corte comercial, porque ya entramos a la parte final de esta entrevista, siempre hago la misma pregunta. Si el presidente de la República, Daniel Noboa, viene y te llama y te dice, economista Jorge Calderón, en base a la ley y el reglamento que debe estarlo estudiando porque recién salió el día de ayer, ¿qué cree que hemos hecho bien? ¿Qué cree que hemos hecho mal ahí? ¿Qué mejoraría y qué recomendaciones haría? Eso, por favor, al retorno del corte comercial. Jorge, antes del corte te decía, si el presidente Noboa te llama y te dice, economista Jorge Calderón, ¿qué a su criterio con esta ley y con el reglamento? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué mejoraría usted de la ley y el reglamento? ¿Qué cambiaría usted de la ley y el reglamento? ¿Y qué recomendaciones nos haría? Mira, yo creo que la ley como tal, lo hemos dicho, conceptualmente está bien, tiene un propósito claro de poder tener supervisión sobre los flujos que reciben muchas fundaciones y que realmente se hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué haría? Bueno, también lo mencionamos entre las distintas respuestas que hemos estado conversando, es de que darle un tiempo para valorar si realmente está siendo eficiente y no existe una duplicidad de cosas que le reporta uno por acá, le reporta otro por acá, y me piden la misma información. Yo creo que eso habría que darse un tiempo prudente, 1 o 2 años, para ver si como está plasmado amerita que siga, y si en efecto después de esa valoración realmente lo es, que siga así el modelo.
pero sí tal vez serlo siempre más eficiente para que de alguna manera tampoco termine siendo un desaliento a fundaciones que sí están ayudando y están haciendo las cosas, digan, no, sabe que esto es muy burocrático, mejor no. Pero en todo caso yo creo que hay que darle un tiempo prudente para que ver si las cosas como están propuestas realmente sean. Yo creo que por ahí podría ser. ¿Qué le veo de mal? Yo creo que inicialmente nada, pero justamente habrá que ver que realmente cumple el propósito. Siempre va a estar el peligro del tema de control político o la persecución política. No digo que pasen en este gobierno, pero siempre va a estar una posibilidad de que un gobierno siguiente u otro quiera hacer o aprovecharse de las leyes. Lo hemos visto en el pasado, en un sinnúmero de cosas, muchos empresarios, muchas ONG perseguidas porque pensaban distinto del gobernante de turno. En todo caso no es el ambiente ahora, pero siempre va a ser una posibilidad porque lamentablemente aquí nuestra visión política en el país es muy de corto plazo. Aprovecho que estoy ahí y te voy a jugar la mala pasada, o si no pensaste distinto, en fin, lamentablemente la hemos vivido aquí. En todo caso, insisto, no es un tema que estemos observando ahora, pero siempre hay esa posibilidad en el tiempo. ¿Qué mejorarías y recomendarías desde el ángulo del tema de la educación superior? Bueno, en ese aspecto yo creo que, como te decía, estamos revisando el tema, viendo el alcance, que no exista duplicidad justamente con lo que ya venimos haciendo. Nosotros tenemos nuestras instancias de reporte de los temas de auditoría con el Consejo de Educación Superior, y que realmente las fundaciones que estén inmersas en temas educativos en cualquiera de los niveles, básico, media o superior, realmente estén cumpliendo con el propósito en ese sentido. Yo creo que mientras eso se cumpla, el que nada debe, nada teme. Sin lugar a dudas, Jorge, como de costumbre, siempre es un placer tenerte aquí en los micrófonos de Radio Forever y en La Verdad. Y como siempre, muy claro en tus apreciaciones. Ya veremos, de acuerdo al análisis del estudio que realicen ustedes, cuál sería el resultado y cuáles serían las recomendaciones. Así es, yo creo que eso es importante, que ya exista una base que está sujeta al análisis y que de alguna manera siempre todas las voces y actores puedan tener una coparticipación en cómo se pueden mejorar las cosas. Ahorita hay una base interesante, pero sin duda todo pues tiene una oportunidad de mejora importante. Y arriba de esto agradecerte por la invitación. Una vez más, mil gracias. A ti. Buen día. La Constitución del 2008, por su hipergarantismo y el hiperpresidencialismo, debilitó la cohesión estatal, generó inseguridad jurídica y obstaculizó la respuesta estatal ante el crimen y emergencias en seguridad. Ante el posible sí en la consulta del 16 de este mes, la nueva Constitución debería instaurar un garantismo responsable, derechos regulados por la ley, que no se conviertan en escudo de impunidad, primacía del interés colectivo, seguridad ciudadana y disciplina social. El monopolio estatal de la fuerza, la detención preventiva prioritaria, separación estricta de poderes, volver a los tres poderes, una Asamblea Nacional fuerte, seguridad jurídica, con precedentes vinculantes y sin activismo político, ideológico, judicial. Pluriculturalidad sí, pero con nacionalidad única mediante el ejercicio de autonomías subordinadas, protección ambiental, con soberanía sobre los recursos explotables responsablemente y la erradicación de la judicialización de la actividad política. Para tratar estos temas, contamos con la participación vía Zoom del abogado André Benavides, experto constitucionalista. Bienvenido, André, qué gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctor Apolo. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de este medio de comunicación. Modesto, por favor, dejemos el grado a un lado. André, para poder entrar en materia ya, hemos analizado cuáles han sido las falencias, las críticas, las debilidades y de alguna manera lo que ha generado también este tema de la impunidad y el garantismo, se dice, para las organizaciones delincuenciales y en contra de la ciudadanía. Y en base a eso, ¿cómo limitar constitucionalmente el activismo ideológico en el sector judicial sin vulnerar la independencia? Ya hemos visto esta batalla que hubo hace un par de meses atrás entre el gobierno, entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, por ejemplo. Mira, ahorita estamos en un momento bastante complicado en términos políticos, institucionales y jurídicos de cara a una asamblea constituyente. Y es claro que la Constitución tiene que tener un basamento no solo político, sino también
jurídico-filosófico, porque revisas la Constitución de Montecristi, está amparado justamente bajo esas premisas del neoconstitucionalismo, que algunos lo denominan, o constitucionalismo contemporáneo, etcétera, etcétera, que tiene incluso cierto tipo de influencia de lo que existe en Europa y que se fue desarrollando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que esa idea de constitucionalismo muchas veces se desnaturaliza cuando a la final del día esa teoría tú quieres llevarla a la práctica en una constitución. Ya hay momentos en los cuales a la teoría le falta calle. Y cuando a la teoría le falta calle, es lo que pasa como ha ocurrido en nuestro país. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los teóricos españoles que vinieron a asesorar o a redactar la Constitución crearon las famosas regiones en nuestro país, en la Constitución. Y se puso en la Constitución que las regiones debían ser creadas en el plazo de 8 años. Ya van más de 17 años de la Constitución de Montecristi y hasta ahorita no se ha creado una región. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente una Constitución tiene que estar supeditada a la realidad nacional, pero tampoco podemos desconocer principios mínimos teóricos, políticos, jurídicos que debe tener. Y temas tan sencillos como, por ejemplo, principios democráticos, republicanos, división de poderes. Y eso es justamente lo que debemos construir. ¿Para qué? Para crear, y ya respondiendo a tu pregunta, un sistema de administración de justicia fuerte, independiente, autónomo. Porque aquí también hay algunos trasnochados que incluso están queriendo crear el sistema de jurados, porque vieron una película en Estados Unidos y que ahí funciona el sistema de jurados, lo vas a implementar en nuestro país. Si a duras penas tenemos jueces y fiscales que saben leer y escribir, ¿ya? No digo que todos. No se diga asambleístas también. Un tema de jurados. Sí, pues no se diga también asambleístas, ya vemos la categoría de asambleístas que hemos venido estrenando de cuando en cuando. André, la Constitución de Montecristi, 444 artículos, parecen los escalones de la subida del Cerro de Santana. Sin embargo, resulta que solo uno tiene obligaciones y el resto son derechos. ¿No te parece que esto justamente ha contribuido para que tengamos el estado anárquico que tenemos hasta el día de hoy? Mira, yo creo que uno de los temas positivos que tiene la Constitución de Montecristi es justamente el catálogo de derechos. Me parece que tiene derechos de avanzada. Y algunos piensan que es recién un invento de la Constitución de Montecristi. Y hay algunos piensan que, por ejemplo, la justicia indígena recién se inventó en la Constitución de Montecristi, cuando eso ya se venía discutiendo desde las reformas de los años 90 hasta llegar a la Constitución del 98. O sea, que no es un invento. Pero yo creo que el problema que se ha dado respecto de la parte dogmática de la Constitución, donde están los derechos y las garantías, tiene que ver con la desnaturalización de esos derechos, que lastimosamente no se lo supo regular de manera adecuada por parte de ¿quién? Del legislador. Si uno revise la Constitución, ¿quién es el encargado de regular esos derechos? Artículo 132, numeral 1, 133, numeral 2 de la Constitución. El legislador, a través de ley, tú regulas los derechos y garantías constitucionales, porque los derechos en la Constitución, ¿cómo son? Abstractos, genéricos. Sí, usted tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación, tiene derecho a la vivienda, pero ¿cómo? El que le hace el cómo, el cuándo y a través de qué medio es el legislador. Entonces, el problema de que se haya desnaturalizado y se le haya dado un alcance al derecho distinto a lo que debería ser es culpa de ¿quién? Del legislador. Y por otro lado, también de jueces, porque jueces a través de sentencias también configuran el derecho cuando se necesita un reconocimiento de un derecho o la limitación de ese derecho. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que has desnaturalizado el habeas corpus, has desnaturalizado la acción de protección, las medidas cautelares, etcétera, etcétera. Y eso ha generado una crisis institucional. Ahora, yo creo que también como existen derechos, también tienen que existir, ¿qué? Obligaciones y deberes para los ecuatorianos.
y las obligaciones que tienen los ecuatorianos en donde tienen que estar previstas en la ley. Porque la ley manda, prohíbe o permite, es donde tiene que estar, no necesariamente en la Constitución. Entonces, creo que aquí es un problema sistémico, integral, que se lo puede analizar desde diferentes aristas, pero muchos han pensado que el problema está en la Constitución, cuando la Constitución no es el problema. El problema va justamente con la aplicación y el desarrollo que tienes a partir de las leyes y la jurisprudencia. Ahí está el problema. Ahora, sin embargo, justamente la mayoría piensan que el problema está en la Constitución, y pensamos, y me incluyo, que el problema está en la Constitución desde el momento en que viene un juez y dice, te pongo la sustitutiva, un tipo que ha tenido 20, 30 detenciones por la misma razón. Te pongo la sustitutiva porque a mí la Constitución me dice que la prisión es de última ratio, es lo último que puedo intentar. Y entonces, por lo tanto, preséntate, y sabemos que no se va a presentar, ¿no es verdad? Que más vale va a salir por la frontera, norte o sur, como sea. Y entonces esto dice, bueno, el problema es la Constitución. Por otro lado también, suena lindo el tema del derecho de la naturaleza, pero los recursos naturales son esos, son recursos, no son personas. Hay un pensador alemán que dice que los derechos son intrínsecos del ser humano, no de la naturaleza, no de los animales. Es el ser humano el que tiene el derecho, ¿no es verdad?, a que sean bien utilizados los bienes de la naturaleza, los recursos de la naturaleza, a que sea conservado, pero es el ser humano porque al fin y al cabo es el que se beneficia. ¿Tú no crees que esto también es un problema como el tema de la plurinacionalidad? Somos pluriculturales, indudablemente, pero esto de la plurinacionalidad también como que ha generado un estado dentro del otro estado. Mis guardias no van a dejar entrar a la policía, ni al presidente, ni a ningún ministro si no me piden permiso. Entonces, todo esto, ¿tú no crees que ha sido justamente la plataforma para que se den estas situaciones que realmente a muchos les suenan ilógicos y que ha llevado a exageraciones, Andrés? 3 comentarios al respecto. Mira, vamos con lo primero, el tema de los delincuentes y el uso de la prisión preventiva. En efecto, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos te dice que la prisión es la excepción, no es la regla, y tienes que utilizar medidas alternativas o sustitutivas, ¿de acuerdo? Pero la Constitución no te establece cuál es el catálogo de medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva. Eso está regulado en el Código Orgánico Integral Penal, ¿de acuerdo? Correcto. Ahora bien, ¿cuál es el problema que actualmente se da en la administración de justicia respecto de aquello? Y que me parece que comparto la preocupación que tiene el ciudadano común y también colegas abogados. Dice, mira, le metieron al delincuente, entra como Pedro por su casa y al día siguiente ya está saliendo a delinquir porque le han dado presentación periódica, el grillete o prohibición de salida lo que fuera. El problema que se da en este tipo de procesos no es por la falta de norma, sino que se da por la no aplicación, la indebida aplicación o una mala interpretación de la norma. ¿Por qué razones? Porque el juez es pillo, porque el juez es corrupto, porque el juez es ignorante, porque el juez está cooptado, etcétera, etcétera. Por eso se da, no por problema de la norma. Entonces aquí lo que se debería hacer es una depuración de la administración de justicia. Pero también ahí tenemos otro problema, que hay jueces que son honestos, conocen la norma, saben cómo funciona el procedimiento, pero ¿sabe lo que pasa, Modesto? Que viene el delincuente, viene el político corrupto y lo amenaza a ese juez. Si le vas a dar prisión preventiva, mañana lo mato a tu familia. Entonces, por eso es lo que actúan algunos jueces de esa manera y que no se atreven a decir porque también les puede pasar algo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un problema muy grave. Por un lado, la corrupción, la ignorancia, y por otro lado, la amenaza. Respondiendo a su primera pregunta. Lo segundo, sobre los derechos de la naturaleza. Coincido totalmente con usted. La naturaleza no tiene derechos como tal. No es titular ni no es sujeto de derechos. En eso estamos de acuerdo. Y creo que ese justamente el discurso que algunos han tenido se ha desnaturalizado respecto de la protección estatal que debe darle justamente a los recursos naturales, al ecosistema, al medio ambiente por parte del Estado. ¿De acuerdo?
Entonces, eventualmente la naturaleza puede tener derechos, sí, pero no es ni titular ni sujeto de derechos. Correcto. Importante diferencia. Por Tampoco es que supuesto. mañana el árbol va a presentar una demanda, una acción de protección para defenderse. Claro, y tampoco digamos Entonces, que es esto, menor de edad para que tenga un curador, un tutor que vaya a presentarla por él tampoco. Exactamente. Entonces, hay que diferenciar esas cosas. Yo estoy de acuerdo, una protección a la naturaleza, de acuerdo, pero tampoco le trates como ser humano. Andrés, el otro tema, que es el tema de la plurinacionalidad, Sí, me gustaría, por favor, a eso iba. tratarlo al retorno del corte comercial. Andrés, sobre el tema de la plurinacionalidad, y pongo un ejemplo cortito. En Chile Boric quiso poner más o menos una constitución parecida a la nuestra. Y los mapuches, que son los que siempre han reclamado y tal, dijeron, ¿sabes qué? A mí no me vengas con esta historia de agregar una estrella más y lo que sea. Yo primero soy chileno ante todas las cosas. Yo tengo una sola nacionalidad, que es el tema de ser chileno. Y acá, por el contrario, tenemos la otra cara de la moneda. ¿No crees que justamente este tema de confundir la pluriculturalidad, que evidentemente la tenemos, versus la plurinacionalidad, es lo que ha generado todas estas distorsiones de que sí, somos un territorio aparte, llegar a la exageración por caridad cristiana y decir, aquí vemos algunos presidentes de agrupaciones indígenas y somos igualitos que el mismo presidente de la República, por caridad cristiana? O sea, primero que no tiene concepto alguno de qué es lo que es la diferencia entre el presidente de la República, que está en la Constitución, qué es lo que debe hacer y sus obligaciones, y los otros que están en el estatuto que las crearon. ¿No crees que esto debería desaparecer y decir, ok, una sola nacionalidad, varias culturas? Yo no estoy muy de acuerdo en ese sentido, porque evidentemente sí existen varias nacionalidades, comunidades, pueblos indígenas que históricamente se han ido desarrollando de acuerdo a su cosmovisión, costumbres, etcétera, etcétera. Más bien yo lo que no estoy de acuerdo es con el tratamiento jurídico que se ha dado a aquello, que a la final del día termina contraponiéndose con intereses generales o nacionales y genera situaciones que son bastante complicadas de resolver. Yo creo y considero que debe existir la justicia indígena. Capaz esto no puede sonar, tal vez pueden estar de acuerdo conmigo muchas personas, pero tenemos convenios y tratados internacionales sobre la materia, como es este instrumento del OIT, el 169, que justamente te reconoce el derecho propio y la justicia indígena. De acuerdo. El problema es que se ha entendido, y ahí vamos justamente con el problema, que prácticamente porque son una nacionalidad, son un pueblo aparte y que tienen sus propios derechos, costumbres y pueden hacer lo que les da la gana. Es una cuestión totalmente distinta. ¿Ya? Porque imagínate, yo te pongo como un ejemplo clarísimo que a mí me ocurrió de un caso, que en un pueblo, en una nacionalidad indígena, hicieron control de poder del mercado a una transnacional porque iba a abrir un local. ¿Qué tipo de relación tiene la transnacional? Y era en el casco urbano de una provincia, y me reservo dar nombres para no dar detalles. Pero mira, control de poder de mercado, justicia indígena, que se ponga a revisar temas de permisos municipales. Entonces, por ejemplo, cuando ya se dan este tipo de situaciones que son aberrantes en el ámbito jurídico, es cuando en efecto se ha desnaturalizado el alcance, el sentido de los derechos colectivos y de lo que viene a ser la justicia indígena. Y también eso pasó, por ejemplo, y hay una sentencia famosísima de la Corte Constitucional, cuando en Cayambe se tomaron resoluciones sobre, por ejemplo, el registro de cierto tipo de temas de propiedad intelectual. Entonces, temas de propiedad industrial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver la justicia indígena con temas de derechos de autor? No tienen nada que ver. Entonces, yo creo que aquí el problema es que se ha desnaturalizado y no se ha entendido el verdadero alcance de lo que debe ser esto, lo que le dominan los teóricos, el pluralismo jurídico. Sí, tienes un derecho del Estado como tal reconocido, etcétera, etcétera, pero también
del que vienen tus derechos colectivos. De acuerdo. Pero también hay que ver cuál es el alcance y cuáles son las limitaciones. Y ahí es donde tenemos el problema. Y ahí usted también tiene otro problema ya en la aplicación de lo que viene a ser la justicia indígena. Porque dicen, oye, ya me ajustició la justicia indígena, no bis in idem, y ya no me puedo someter a la justicia ordinaria. Cuando la persona que fue juzgada era un mestizo, ni siquiera pertenecía a la comunidad, ha cometido un delito, debería estar preso, pero como ya me resolvió la justicia indígena, libre. Entonces, esos son los problemas que tenemos y que deben ser resueltos. Y eso se lo hace a través de ¿qué? Claramente definiendo dónde comienza y dónde termina. Se lo puede hacer en la Constitución, de acuerdo, pero donde debe estar es justamente en las leyes donde se regula aquello y se pone ese cierto tipo de limitaciones, los alcances. André, entonces, por ahí tenemos el problema. ¿Tú no crees que debemos de volver al tema ortodoxo, tradicional, de ejecutivo, legislativo, judicial? Porque estos 5 poderes que han sido siempre por parte de estos gobiernos de el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, que evidentemente se convirtió en una oficina de empleo de cierto grupo político izquierda, debería desaparecer. ¿Cuál ha sido el aporte? Yo creo que el peso negativo es mayor que el positivo. Los países del primer mundo funcionan con los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Tú no crees que es necesario volver a aquello? ¿Por qué tenemos que inventar el agua tibia que nos ha ido bastante mal? De acuerdo. Mira, justamente lo que hablábamos al inicio de esta entrevista. A veces a la teoría le hace falta calle. Y esos teóricos que vinieron a redactar la Constitución de Montecristi, creando estas otras 2 funciones del Estado, la de transparencia y control social y la electoral, no se dieron cuenta del problema que iba a generar en términos institucionales. Yo estoy de acuerdo que se deben eliminar las 2 funciones. Tal vez no sea el sistema perfecto el de tener las clásicas funciones o poderes del Estado. Tal vez no sea el sistema perfecto, pero es el que menos errores tiene. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hay que volver a las 3 clásicas funciones del Estado, pero más allá de eso, porque eso para el discurso suena bien, tenemos que ya definir cuáles son las atribuciones y limitaciones de cada una de esas funciones del Estado. Y voy a señalar 3 ejemplos de cada una de estas. Función ejecutiva, reduce el hiperpresidencialismo. Hay que reducir el hiperpresidencialismo. ¿Ya? Que lo puso el señor Correa y que estuvo hecho a la medida para tener el control estatal. Espero que ocurra aquello en esta nueva Constitución. Caso contrario, no se ha entendido lo que está pasando en el país. Segundo, en lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional. A ver, se está debatiendo tal vez ir a una asamblea que no sea monocameral, sino que sea bicameral, que tenga una cámara baja, que sea una cámara de representantes, una cámara alta con senadores. Me parece que es interesante. Creo que eso va a garantizar una mayor y mejor producción legislativa, que tenga mayores controles y también que la fiscalización no sea utilizada como moneda de cambio para recibir favores políticos, persecuciones, etcétera, etcétera. Entonces también ahí podemos mejorar la calidad de la legislación y la fiscalización. Pero esa reforma política no solo se da con el cambio de la estructura de la Asamblea Nacional o del Congreso, sino también de los requisitos que usted tiene para ser asambleísta y ser funcionario público. Entonces, claro, actualmente para ser asambleísta, 18 años, ejercicio de derechos políticos y ser ecuatoriano. Se acabó. Y por eso es lo que vemos actualmente, que hay personajes que recién están aprendiendo a legislar, recién abrieron la Constitución cuando se sentaron en el cargo, si no capaz ni siquiera lo hubieran abierto. Y recién están los más usados, recién aprendiendo a leer y escribir. Pero yo creo que tenemos que tomar en cuenta otro aspecto fundamental, porque lo que los ciudadanos buscamos no solo es una buena legislación, sino una adecuada política pública, una adecuada gestión pública, servicio y obra pública. Y eso usted a través de quién lo consigue. A través de los ministerios, que son los rectores de la política pública. Y yo, una de las propuestas que ya lo he dicho
en diferentes medios de comunicación es, si ya vamos a exigir mayores requisitos para ser asambleísta, exijamos mayores requisitos para ser ministro de Estado. Porque actualmente para ser ministro de Estado tiene los mismos requisitos que para ser asambleísta. Cualquiera puede ser ministro de Estado. Y hay algunos que recién van a improvisar, a enterarse cómo funciona. En ese puesto, que son puestos claves de rectoría de política pública, ahí sí, pues, exijámosle título de tercero o cuarto nivel, experiencia profesional. Y en la materia que van a ser ministros también, porque hemos visto que, por ejemplo, en la judicatura estuvo por ahí presidiéndola un técnico en computación. O sea. Exactamente. Entonces, tenemos que poner perfiles que justamente cumplan con los requisitos que merece ese cargo. Y decía un tercer tema que tiene que ver con el tema judicial. Hay que darle autonomía a la Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema de Justicia, que no esté sometida al Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura ha servido como un espacio donde se quitan y se ponen jueces. Actualmente en la Corte Nacional de Justicia tenemos apenas 10 jueces titulares. Los demás son suplentes. 10. De los 20 y pico, 10 son titulares. Y ahora, ¿qué es lo que se pretende? Crear una sala de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia para eliminar la Corte Constitucional. Me parece un despropósito. ¿Qué es lo que quieren hacer? Crear una sala de lo constitucional que esté sometida al Consejo de la Judicatura, que el Consejo de la Judicatura ponga jueces y a través de juicio político en la Asamblea Nacional o Congreso los destituyes esos jueces. André, sí, tal vez justamente luego del corte comercial, porque tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes, justamente eso, ¿cabría el tema de la creación de la Corte Constitucional si desaparece el Consejo de la Judicatura, o también, aún desapareciendo el Consejo de la Judicatura, sería también un despropósito crear una Corte Constitucional como ya lo teníamos antes? Por favor, eso luego el corte comercial. ¿Cabe la posibilidad de que se cree es conveniente que se cree esta sala constitucional dejando ya de lado, desapareciendo lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, perdón, ¿cómo se llama? El Consejo de la Judicatura, o aún desapareciendo el Consejo de la Judicatura, no cabría el tema de crear esta sala en lugar de la Corte como está ahora? Mira, yo creo que esta propuesta de crear una sala de lo constitucional en la Corte Suprema o Corte Nacional de Justicia no tiene un basamento jurídico teórico respecto de cómo funciona el control de constitucionalidad en un Estado, sino que es una consecuencia de estos impases, de este mal momento que ha sufrido el gobierno, la Asamblea Nacional con la Corte Constitucional respecto de las últimas leyes y decretos ejecutivos que se han emitido. Puede resultar o puede sonar interesante decir, bueno, una sala de lo constitucional, pero yo ya lo veo en términos prácticos. A ver, nosotros necesitamos una Corte Constitucional fuerte, autónoma, independiente, que garantice como último bastión de institucionalidad un sistema de pesos y contrapesos que le haga frente ante la arbitrariedad. El momento que usted le mete a la sala, al control constitucional en una función del Estado, que en este caso sería la función judicial, está perdiendo esa autonomía e independencia. Tal vez sí, para pasar el bache político de este momento puede resultar favorable, pero recordemos que la política y el poder es un péndulo. Hoy estás, mañana no estás. Capaz hoy tienes el control de esa Corte Constitucional o de esa sala de la Corte Constitucional. Pero cuando no seas poder, capaz esa misma Corte Constitucional te puede salvar, porque es autónomo e independiente. Entonces, yo no lo vería como un tema momentáneo, un tema coyuntural, sino un tema de largo plazo, que permita garantizar institucionalidad. Y como dije, hoy estás, no estás, y esa Corte te puede salvar los muebles de una persecución, de una sanción, de una cárcel por lo que se está haciendo. Entonces, lo dejo nomás ahí para la reflexión, porque evidentemente no creo que sea una buena idea lo que se pretende hacer con la Corte Constitucional. André, 180 artículos, 190 artículos, dice el presidente, que no más debería de tener
la nueva constitución en el evento de que se dé paso con el sí a una constituyente. ¿Es viable desde el punto de vista legal, constitucional? Porque la de Montecristi poco más confunde el tema de lo que es el texto constitucional con ley, con reglamento y todo lo demás. ¿Es viable o no? Yo creo que una constitución no se mide por el número de artículos que tenga o debe tener, sino por la calidad de esas disposiciones. De aquí no se trata de tener una constitución ni de 1000 artículos, ni de 444, ni de 180, sino una constitución que resuelva los problemas que tenemos los ecuatorianos. Eso es lo que necesitamos de una constitución. O sea, la constitución tiene que tener el número de artículos que deba tener. Tampoco llegar al punto de ser reglamentaria, pero tampoco declarativa. Entonces, no quisiera que mañana por cumplir con el número de 180 artículos terminen siendo artículos que sean una sábana de contenidos. Sí, 180 artículos, pero tienes artículos que tienen 3 páginas. Eso es lo que no quisiera, por tratar de condensar todo ahí mismo. Entonces, es un trabajo responsable, técnico, que se debe hacer. Hay cuestiones que hay que eliminar de la Constitución, sí, por supuesto. Y hay otras que tienen que mantenerse y reforzarse. Pero más allá de números, aquí hay que hablar de calidad de la técnica jurídica empleada. Andrés, no me queda más que agradecerte. Estamos ya sobre el tiempo. Ya estaremos conversando luego del 16 a ver qué es lo que pasa. Y ya estaremos hablando también de qué requisitos deberían de tener los constituyentes, justamente en base a lo que se pretende debería de ser la nueva Constitución. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos. Buen día.